El día de hoy vamos a hablar sobre la parábola del siervo infiel. Veamos primero qué es una parábola. Es una historia que se utiliza en situaciones de la vida real para enseñar grandes verdades. Nuestro Señor Jesucristo las utilizó en muchas enseñanzas a sus seguidores, y también puede ser una narración de una verdad importante. La parábola del siervo infiel nos habla sobre un siervo es como un administrador, como un mayordomo para aquellas personas que pues tienen muchas riquezas, muchas posesiones. Entonces necesitan de una persona que las administre, que las cuide y que también haga crecer esas riquezas, que cuide de sus sirvientes, que cuide de todos sus bienes. En esta parábola nos enseña el Señor Jesucristo que en muchas ocasiones no pues el jefe, el patrón se va de viaje o a algún lugar y deja al mayordomo encargado de toda la casa, de todos los bienes. En la palabra de Dios encontramos que Abraham tuvo un mayordomo que era el más viejo de su gente, y él estaba al cargo de todos sus bienes. El rey David también tuvo administradores para su reino, puesto que era un reino muy grande. Pero nos basamos en la parábola del Señor Jesucristo, de que habla de que tenemos que tener cuidado para saber cómo debemos de actuar, cómo debemos de estar nosotros como cristianos, y que el Señor Jesús nos ha dejado como administradores, como siervos que somos de Él, ser fieles a su palabra, ser fieles a su iglesia, porque en muchas ocasiones pues estamos pensando que no le servimos a un ser humano, sino le servimos al Dios vivo, al Dios celestial, al Dios eterno. Y necesitamos estar siempre a la expectativa, siempre pensando en qué momento va a regresar el Señor Jesús a esta tierra y nos va a pedir cuentas de todo lo que Él nos ha dejado, de todo lo que Él nos ha dado para que lo administremos, para que lo cuidemos, que es su palabra, que es su pueblo, su iglesia. Y que en muchas ocasiones nos olvidamos de todo ello, nos olvidamos de predicar la palabra, nos olvidamos del ir a evangelizar, así como Él nos lo mandó, de ir por el mundo a evangelizar. Quizás estamos pensando que otras personas lo pueden hacer por nosotros, pero debemos estar conscientes que a cada uno de nosotros el Señor nos ha dejado una parte de esa administración de su reino, para que la administremos, para que hagamos lo que Él nos ha mandado. Quizás estemos pensando como este siervo infiel que pensó o creyó que como su patrón no llegaba, ya se había tardado en regresar. Entonces él empezó a emborracharse, empezó a golpear a los sirvientes, empezó quizás a agarrar de los bienes
a agarrar dinero para sus deleites propios, si pensando que su jefe, su patrón, no llegaba. Así nosotros posiblemente somos incrédulos en que el Señor pronto viene, en que estamos creyendo que todavía tarda Él su venida y que pues a lo mejor tenemos todavía el tiempo para para ir a predicar o para poder servirle en la iglesia de alguna manera, o, o simplemente nos quedamos callados sin decir nada, sin hacer nada. No seamos siervos infieles, sino seamos servidores de nuestro Señor Jesucristo, fieles como a Él le gusta, fieles como Él ha sido con nosotros. No pensemos que Él tarda en regresar, porque pues como puede llegar el día de hoy, puede llegar dentro de muchos meses, años, no sé. Debemos de cuidar esos bienes que Él nos dejó. Debemos de cuidar esos ministerios, debemos de cuidar esas enseñanzas que Él nos dejó y hacerlas crecer. ¿Cómo? Enseñárselas a otros que necesitan. Ir a ver y buscar, o quizás encontremos así, porque el Señor muchas veces lo pone en nuestro camino, personas que necesitan que se les hable de su palabra, personas que necesitan que se les dé un rayo de luz, una esperanza de vida, una esperanza de salud, una esperanza de que las cosas van a estar bien. Pero si somos siervos infieles y vemos que las personas están falleciendo, vemos que personas están debilitadas por situaciones que están viviendo en sí mismas, en sus familias, y nosotros nos hacemos los disimulados y nos pasamos de largo, como aquel sacerdote, como aquel levita. Y no debemos de hacer eso, debemos de ser compasivos con aquellas personas que nos necesitan. Es una manera de cuidar los bienes que nuestro Señor Jesucristo nos dejó encargados para cuidar de ellos. Debemos de, en la misma iglesia, cuidarnos quizás unos de otros, porque muchas veces no decimos las cosas, pero las traemos en nuestra mente, en nuestro corazón, problemas, aflicciones. Y nosotros no preguntamos, nosotros no nos sensibilizamos hacia aquellas personas con necesidades. Seamos fieles, seamos precavidos en cuidar los bienes de nuestro Señor, porque Él prontamente viene y nos va a pedir cuentas de todo eso que Él nos ha dejado para cuidar, para agrandar su patrimonio, por decirlo de alguna manera, de agrandar ese patrimonio que es que hacer crecer en el Evangelio, atraer a personas a esa luz verdadera que es Cristo, que debemos de buscar siempre la manera de no estar quietos, sino trabajar para el Señor. Hay muchas cosas que hacer, hay muchas cosas que hablar, y sobre todo que seamos unos siervos fieles y que no nos desentendamos de aquellos que tienen necesidad y de que piden ayuda. Sensibilicemos nuestros corazones, sensibilicemos nuestras mentes y pensemos que el Señor quizás esta noche venga y nos pida cuentas. ¿Y qué vamos a hacer? Pues no sabremos qué decirle al Señor y no sabremos cómo decirle, Señor, pues sí lo hice o no lo hice, y buscar la manera, ¿verdad?, de caminar siempre conforme a la palabra de Dios y buscar de Él.
Pues hermanos, esta es la parábola del siervo infiel, y que nosotros no seamos así, sino que seamos siervos fieles. Amén.